Hola chiquillos, este es un nuevo video de apoyo para las guías de matemática, en este caso la guía número 8. Esta guía trata de, como ya revisamos las clases, de las expresiones algebraicas. En este caso partimos con la expresión mínima, que sería un término algebraico. Un término algebraico está compuesto por números y letras. Entonces, esta rama de la matemática llamada álgebra trata de trabajar con letras como si fueran números, donde las letras pueden ser incógnitas o pueden ser variables. Entonces, tenemos un ejemplo donde este término tiene signo correspondiente al número, tiene coeficiente numérico, en este caso tiene tres coeficientes literales, y esos coeficientes literales pueden tener exponentes. Entonces aquí, por ejemplo, las letras X, Y y Z estarían contando como números, pero como números desconocidos. Entonces lo primero que tenemos que tener claro un poco la nomenclatura de los términos algebraicos, y es que cuando tenemos solo un término, nosotros lo llamamos monomio. Cuando tenemos dos términos, estos dos términos son separados por una suma o una resta, se llama binomio. Cuando tenemos tres términos, hablamos de trinomio. Nuevamente, cada término se separa por una suma o una resta. Y ya cuando tenemos muchos términos los llamamos polinomios. Entonces, teniendo claro un poco más o menos cuáles son los nombres de estos términos algebraicos, estas expresiones algebraicas, podemos empezar por lo que son las operaciones con términos algebraicos. Entonces tenemos la suma o la resta de dos o más términos algebraicos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando nosotros tenemos dos letras sumando, nosotros esas letras o esos términos los podemos sumar solo si la parte literal, la parte que tiene letra, es igual. Entonces, por ejemplo, acá tengo una A y le estoy sumando otra A. Por lo tanto, ¿cuál es la parte literal de estos términos? Es la letra A. Como son iguales, yo las puedo sumar. Entonces, si yo tengo una A y le sumo otra A, voy a tener 2A o 2 veces A. Esa es la lógica de la suma de los términos algebraicos. Entonces, por ejemplo, acá abajo tengo 3a cuadrado b menos 4a cuadrado b. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Lo primero que tengo que hacer es fijarme en el factor literal, en la parte de las letras. Esa parte de las letras tiene que ser completamente igual para que yo las pueda sumar o restar. Entonces, en este caso, el primer término tiene a cuadrado b y el segundo tiene a cuadrado b. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo los puedo sumar o restar. Conservo el factor literal a cuadrado b y ¿qué es lo que hago ahora? Sumo o resto los factores numéricos. En este caso tengo 3 menos 4. Entonces 3 menos 4 me da menos 1 acompañado de nuestro factor literal a cuadrado b. Entonces en este caso el resultado de restar 3a cuadrado b menos 4a cuadrado b me da menos 1 a cuadrado b. O que es lo mismo, los 1 sabemos que no los colocamos en la multiplicación, nos quedaría como menos a cuadrado b. Entonces, aquí, importante, la regla de los signos se sigue manteniendo. Por ejemplo, si acá el negativo es el más grande, el resultado me tiene que dar negativo. Y por ejemplo acá, si fuera al revés, el positivo es más grande, el resultado me debería dar positivo. Entonces en este caso tengo 4a cuadrado b menos 3a cuadrado b. Tengo la misma parte literal, la mantengo. Y puedo restar normalmente los números. 4 menos 3 me da 1. Por lo tanto, obtengo a cuadrado b como resultado de esta resta en este caso. Entonces, para suma o resta siempre me tengo que primero fijar en el factor literal, que sea exactamente igual en los términos que voy a sumar o restar, para luego sumar o restar los coeficientes numéricos. A esto también se le suele llamar reducción de términos semejantes. Esta suma o resta de términos con el mismo factor literal se les suele llamar también reducción de términos semejantes. Bien, luego pasamos a la multiplicación. Entonces vamos a ir por pasos. Primero tenemos la multiplicación monomio por monomio. Entonces, multiplicar un término por otro término. El caso más simple, si yo multiplico a por a, me va a dar a cuadrado. Luego, un segundo ejemplo, ahora con números. ¿Qué pasa si este término ahora tiene números? No es solo factor literal, sino que también tiene coeficiente numérico. Entonces, en el segundo ejemplo tengo 3x por 2x.
Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se multiplican los números con los números y las letras con las letras correspondientes. Entonces, por ejemplo, números que están acá marcados con rojo, 3 por 2 y letras que están con azul, x por x. Por lo tanto, 3 por 2 me da 6 y x por x, x cuadrado. Importante recordar que si aquí entre medio, entre el número y la letra no hay ningún símbolo, quiere decir que hay una multiplicación. Los términos están unidos a través de una multiplicación. Entonces, otro ejemplo, tengo 4m cuadrado por 2mn. De nuevo, números con números, letras con letras. 4 por 2, m cuadrado por m, y luego finalmente me queda el n. Entonces 4 por 2 me da 8, m cuadrado por m me da m cubo, y el n, como queda solo, por n. Entonces me queda 8 por m cubo por n, que sería 8m cubo n. Entonces lo puedo escribir con la multiplicación entre medio o sin la multiplicación. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando multiplicamos, si nos fijamos por ejemplo en el m cuadrado de m, cuando estamos multiplicando tenemos la multiplicación de potencias de igual base. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se conserva la base y lo único que tenemos que hacer es sumar los exponentes. 2 más 1, 3. Por eso, m cuadrado por m me queda m cubo. Importante destacar que 2x y x cuadrado son cosas distintas. 2x corresponde a sumar x más x y x cuadrado corresponde a decir x por x. Entonces no confundir el 2x o el 2a o el 2m o el 2 cualquier letra con el x cuadrado o el a cuadrado o el m cuadrado, etc. Entonces es súper importante no confundir estos dos términos que son diferentes. Luego seguimos, tenemos la multiplicación de un monomio por un binomio. O sea, tenemos un término por dos términos que están juntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se aplica la propiedad de distributiva. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El término que está afuera, el monomio, tiene que multiplicar a los dos términos que están adentro. Entonces, en este caso, el a de afuera multiplica a la que está adentro y también multiplica al b que está adentro. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me queda a por a. Luego me queda A por B. Y como yo tengo un signo más ahí, mantengo ese signo más ahí entre medio. Luego me queda A por A cuadrado, más A por B, AB. Entonces se aplica propiedad distributiva. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tengo 2x por A más 3b. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2x por A más 2x por 3b. Entonces aquí transformamos el monomio por binomio en monomio por monomio. Luego me va a quedar 2x por a, me queda 2xa, más 2x por 3b me va a quedar 6xb. Y aquí una observación. Para nosotros mantener el orden y identificar siempre cuáles factores o cuáles términos son semejantes, se suele tener la siguiente notación, donde 2xa es lo mismo que 2ax, pero por notación se deja 2ax. Entonces, cuando nosotros juntamos términos a través de la multiplicación, la notación nos dice, primero colocamos el número y después colocamos las letras. Y cuando colocamos las letras, las colocamos en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera b por a o ba, eso sería igual que la b, pero por notación nosotros lo dejaríamos como ab. Entonces mantenemos el orden alfabético de izquierda a derecha. Entonces esta expresión que nos dio acá, de multiplicar el monomio por el binomio, nosotros la podemos acomodar respetando el orden alfabético. El 2xa se me convierte en 2ax y el 6bx, o sea, perdón, el 6xb se convierte en 6bx. Luego pasamos monomio por monomio, monomio por binomio, pasamos a la multiplicación de binomio por binomio. Entonces, en este caso es similar a como lo hacíamos en el monomio por binomio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El primer término multiplica a todo el segundo paréntesis y el segundo término multiplica a todo el segundo paréntesis. Por lo tanto, en este caso, el primer paréntesis está con rojo, el segundo paréntesis está con azul. Tengo a por x, más,
después sigue S más de ahí, me queda A por I, luego S más de ahí, más B por X, más B por I. Entonces yo tengo que distribuir dos veces, o distribuyo en general para cada término que tenga en este paréntesis. Entonces, A más X por X más I me va a quedar como AX más AI más BX más BI. Entonces, esa es la manera de multiplicar binomio por binomio. Entonces, veamos un ejemplo. Tengo el A, tiene que multiplicar al A por A, más el A tiene que multiplicar al menos 3. Entonces me queda A por menos 3. Más, sigo con el segundo término. El 2 multiplica al A, 2 por A, más el 2 multiplica al menos 3. 2 por menos 3. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? A por A me queda A cuadrado. A por menos 3 me queda menos 3A. 2 por A me queda 2A. Y 2 por menos 3 me queda menos 6. Entonces, si yo me fijo acá, tengo términos semejantes. Y por lo tanto se pueden juntar, porque los dos tienen factor literal A. Entonces, ¿qué me va a quedar? A cuadrado, menos 3 más 2, me queda menos 1, mantengo el A, me queda menos A, menos 1A, y el menos 6 queda igual. Entonces, la multiplicación de A más 2 por A menos 3 se transformó en A cuadrado menos A menos 6. Bien, entonces, ¿de qué trata esta guía? ¿De qué es lo que vamos a evaluar en el próximo control? Expresiones algebraicas donde los términos están construidos por letras y números, todos unidos a través de la multiplicación y separados a través de la suma. Y luego tenemos las operaciones con estas expresiones algebraicas. Entonces tenemos la suma de términos, suma o resta de términos, donde la parte literal tiene que ser igual para poder sumarlos o restarlos. Tenemos multiplicación de monomio por binomio, se multiplican los números por los números, las letras por las letras. Multiplicación de monomio por binomio, donde el monomio multiplica a los dos términos que están dentro del paréntesis, propiedad distributiva. Y tenemos la multiplicación de binomio por binomio, donde de nuevo usamos la propiedad distributiva, pero tanto el primer término como el segundo término multiplican al segundo paréntesis. Eso sería todo lo que entra en el control. Espero que este video les sirva de apoyo para poder estudiar para el control que se viene la próxima semana. Y eso sería todo, chiquillos. Cuídense harto y nos estamos viendo la próxima semana.